de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Llega el momento de charlotear, parlotear. El otoño ha alfombrado todo de hojas, campos, calles, plazas. Y aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio, lo que tenemos, el suelo alfombrado de noticias frescas, de actualidad. Para comentar hoy con Marta Nebot, la gran Marta Nebot. Gracias, bienvenidos, todos bien hallados y todo lo Mireia demás. del Pozo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Maribel Sánchez de Haro, que tienes el apellido más largo que pierdo media tertulia. En Ole, Ponciano. ole y ole ese apellido. ¿Cómo estáis las tres? Pues muy bien, fenomenal. Yo me he quedado con ganas de un What is Nice, la verdad. Venga. Oye, pero no estamos todos un poquito ya con copas de Navidad, quedadas, cenas de amigos. Seguro que habéis tenido, Mireia, ¿tú no? Sí, la Sí, verdad es que ¿verdad? sí, hay días que se junta comida y cena. Madre mía. ¿Y qué tal? Hay mucho miguita, mucha chispita, salseo. Hay salseo, pero acaba siendo divertido. Bueno, lo comentaba Marta hace un instante con Alex. Lo primero que os voy a pedir es un comentario sobre esa palabra elegida de la palabra del año por la Fundeu, que es arancel. Hay gente que dice que es una bonita palabra. A mí me parece un poco... A mí es que me recuerda a Donald Trump, A mí entonces se también. me agria la palabra. ¿Os parece bien? ¿Habríais elegido otra? Hombre, no ha ganado el Nobel de la Paz, al menos que gane la palabra del año, ¿no? Arancel, porque es suyo, es su mérito, ¿no, Marta, o qué? Sí, a mí también me da pena, ¿no? Que al final en cosas que no tienen nada que ver con política y con otros fregados acabemos comprando los marcos, ¿no? Yo creo que podríamos haber buscado otra palabra. El año pasado fue Dana. Más bonita. ¿Cuál hubierais elegido Pero vosotros, por eso que se Mireia? les une a Otro. actualidad, pero Sí. no a la cosa lingüística. Os digo las finalistas. Apagón, macroincendio, papa, tierras raras y trampismo. O sea, tampoco es que hubiera es mucho. que no era no había ninguna- mucho todo en es lo elegir. mismo. Prefiero de las que habéis dicho papa, porque al menos es positiva. Sí. Luego uno puede creer o no creer, pero no nos trae nada malo, porque entre trampista y... A ver... Sinónimo de ausencia con este papa, que David, no se le ve ni el pelo. David hubiera elegido burrito sabanero, pero Yo, eran dos sin y le han duda, dicho que no. Me han echado para atrás. Y yo naranja, después de lo de ayer que nos dio un ataque de Naranja, bueno, risa con la eres un naranja. exitazo, ¿eh? Sí, El estamos postre de la Navidad. Trending topic, en fin. Bueno, pues Un nada, vamos con cuchillo los temas de la y una tertulia. naranja. Y ya está. Bueno, vamos a empezar a hablar ya en serio de cositas más Venga, serias. va. Hablamos de inmigración. Los Mossos han desalojado en Badalona el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, un antiguo instituto, un edificio en el que llegaron a vivir casi 500.000 de personas. Se han desplegado decenas de furgones policiales, a lo mejor lo habéis visto en televisión, frente a un centenar de personas convocadas por organizaciones sociales intentando parar, Maribel, el desalojo. Sí, y la orden la había dado un juez a instancias del Ayuntamiento de Badalona y especificaba que la desocupación se debía hacer en horario diurno. El edificio, hay que decir, que pertenece al Ayuntamiento, que llevaba 2 años reclamándolo, y también básicamente por la gran conflictividad que había ahí. Peleas, robos, droga, un brote de tuberculosis y un homicidio en los últimos meses. Bueno, Marta, ¿qué opinión? ¿Qué os parece este desalojo de personas, la mayoría sin papeles, sin trabajo, sin derechos y ahora sin techo? Bueno, a mí me parece que para empezar no se ha cumplido el mandato judicial, que pasaba porque todo eso se hiciera con alternativas sociales, con lo que dice la lógica más básica, porque esto ya no tiene que ver ni siquiera con derechos humanos, tiene que ver también con delincuencia, tiene que ver con miseria, tiene que ver con qué van a hacer estas 400 personas que ahora están en la calle, a las cuales el ayuntamiento ni las entidades sociales les van a dar ninguna alternativa, porque ya ha dicho Albiol que no se va a gastar ni un euro en ellos. Entonces luego la gente se sorprende cuando la delincuencia sube, cuando tienen que buscarse la vida. Ha dicho que no van a quedarse de ninguna manera en Badalona, o sea, directamente. O sea, no es que los echen ¿qué va a del hacer? edificio. ¿Pero no qué va a sé. hacer? ¿Va a coger a la policía y va a mandar a darles palos? Es que eso es incumplir las leyes más básicas. Albiol es un poquito así A ver, tajante. vamos por partes. El tema de Badalona viene desde hace años, no solo desde el instituto, sino ya anteriormente. Entonces, lo que sucede es que los vecinos ya llevan muchos años quejándose de la situación y que luego, pues, estos grupos que unos les llaman inmigrantes y otros les llaman ocupas, acaban reubicándose en diferentes centros. Entonces, ya hace 2 años que el gobierno municipal interpuso ya la denuncia reclamando este instituto, que era propiedad de ellos, pero venía todo por parte de los vecinos por su falta de seguridad. Al principio, cuando ocuparon
el instituto, eran pocos los que habían, pero claro, cada vez eran más y más. Y tenemos que pensar pues que no son personas inmigrantes, es que son personas, aparte del tema de la inmigración, hay un problema bestial de pobreza, que esta pobreza pues les acaba llevando a robar y a toda una serie de temas que como persona, como ciudadana, entiendo que los vecinos pues se sientan inseguros porque había muchas peleas. Comprendo también que el alcalde haya tenido que actuar, y lo que sí que ha sucedido cuando se declara por parte de la jueza, porque es una jueza quien declaró que se echara, o sea, que el tema fuera hacia adelante, esta desocupación, pues ha actuado los servicios sociales poniendo a 50 plazas. O sea, sí que se han puesto plazas, pero solo son 50. Claro, faltan muchísimas. Luego, por parte de la Generalitat, porque es el desalojo más grande que se ha hecho en Cataluña, y ahora hace un rato se estaba diciendo que si hasta ha sido el más grande de España, por parte de la Generalitat de Cataluña también han actuado y se están dando diferentes tipos de respuesta y de acompañamiento. Lo que sucede es que todas estas personas que vivían allí inhumanamente, han ido saliendo de diferente manera. Unos han sido los que han salido de manera voluntaria y acompañados desde la Consejería de Bienestar, y luego otros por parte de diferentes recursos que se han dado. Hay muchos que no han llegado los recursos. Yo, si me permitís, para mí el grave problema es que lleguemos a esta situación. El grave problema es que se puede hablar de que se ha cometido un asesinato en este lugar, que hay delincuencia, que hay problemas de drogas. ¿Por qué la policía no investiga ahí dentro? ¿Por qué la policía no detiene a los que son culpables? ¿Por qué acabamos culpando a todos por algo que han hecho algunos? ¿Por qué acabamos no ayudando de una manera básica a personas que de otra manera se van a ver obligados a complicarnos la convivencia a todos? ¿Por qué dejamos que las cosas se pudran? Yo hay veces que pienso que esto también es política. Es que es política. Claro, y esto se deja que se pudra pues porque hay a quien le conviene que se pudra. Y esto es tremendo, porque esto no es a favor de la convivencia, no es a favor de la mayoría social, no es a favor de nadie, es solo en contra de todos. El alcalde de Badalona decía, Xavier García Albiol, que quería limpiar de ocupas una de las que es, pues una de las ciudades más importantes de toda Cataluña, ¿no, Mireia? Sí, totalmente. Ha lanzado esa campaña, ¿no? Un poco. Claro, pensar que es la segunda ciudad más importante. Bueno, no sé si es Badalona o Hospitalet, una de las dos son las dos más importantes, pues la otra será la tercera. Las políticas de Xavier Albiol y con diciendo esto de fuera todos los inmigrantes, pues lógicamente no estoy de acuerdo en absoluto, pero sí que quiero transmitiros que Albiol es una persona sumamente querida, pero pero os lo digo de verdad, muy querida en Badalona por personas que no tienen nada que ver con su tipo de políticas. Porque él como alcalde siempre, no soy de Badalona, pero tenemos compañeras ahí y además es que está aquí al lado. Y él es un alcalde muy, muy próximo y ayuda a la gente, o sea, está ahí al lado, va a ver las empresas, va a ver las carnicerías, va a ver, o sea, se mete en todos lados. Sí. Luego él tendrá las ideas que tendrá, pero que realmente es una persona sumamente implicada. Bueno, a mí no me gusta, francamente, de entrada que las personas, sean como sean, se queden sin nada. Creo que todo el mundo, pues por supuesto, tenemos derechos y que el derecho al techo es fundamental, que no podemos poner a todos en el mismo saco, ni muchísimo menos, pero si ya entramos en tema delictivo, pues sí que todo el mundo tiene que estar, todos estamos conforme a ley, y indiferentemente que sean de un sitio o de otro. O sea, cuando uno no actúa, Mireia, sin duda. Y también tenemos que protegernos. Es que es verdad, a mí y cualquiera de vosotras, ¿no os gustaría llegar a vuestra casa y que se esté pegando una paliza a alguien al lado? Sin o que duda, haya. Claro. Duda. Entonces, esto lo tienen que solucionar. Sí, pero la solución, ¿cómo viene? Que les pongan que se ponga un sitio donde tengan para dormir. Mira, yo conozco a Albiol hace muchos años, le he hecho varias entrevistas en múltiples ocasiones y me consta que lo que es un político inteligente que ha sabido utilizar las circunstancias de cada lugar y de cada momento, porque ha habido momentos en donde no era tan así,
Y ahora resulta que es un momento en el que está más posicionado contra la inmigración porque cree que funciona, porque probablemente tenga problemas de delincuencia en su pueblo y está buscando la manera de contarle a la gente que está haciendo algo. A mí me parece que las asignaturas pendientes con respecto a la integración y a la delincuencia las pagamos con una lista de agravios brutal. A mí me llama la atención que ahora mismo Junts haya sido quien haya tenido que impulsar, porque tiene una batalla con la Alianza Catalana, una ley contra la reincidencia. Perdonadme, contra la reincidencia ya habló la señora Colau hace muchos años y nadie le hizo ni puñetero caso. La reincidencia, o sea, tratar de aplicar la lógica de que si alguien delinque 50 veces no puede tener la misma pena que si lo ha hecho una vez, y que las infracciones leves, si son 50 veces, pues ya no son tan leves, es obvia. Y eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Eso es de lógica común. Absoluta. Y eso es de pelear de verdad contra la delincuencia y a favor de la convivencia. Entonces, en lugar de haber hecho esto, quien lo tenía que haber hecho, que era quien hubiera estado en el gobierno en ese momento, que cuando lo dijo Colau era el Partido Popular y luego fue el Partido Socialista, nos encontramos con que ahora un partido independentista es el que consigue aprobar una cosa como esta, que es de cajón y que, insisto, no es ni de derechas ni de izquierdas, y que sin embargo entra por la batalla contra la inmigración, una batalla fea que hemos dejado que se pudra. La polémica en este caso es, bueno, que se produce un desalojo, se produce en invierno, con frío, sin alternativa habitacional. Vamos a ver qué opinan en la calle sobre este asunto. ¿Está la gente a favor o en contra del desalojo de edificios ocupados? Tony Cano, compañero, ¿qué te dice la gente? Me imagino que la mayoría que sí, ¿no? Pues estábamos hablando de esto, que más allá del caso concreto de este macrodesalojo de 400 personas, hablamos de qué se podía hacer, qué medidas se podían tomar, y aquí tengo conmigo una persona que se dedica al mundo de lo social. Hola, buenas. ¿Eres trabajadora social? Bueno, he estudiado trabajador social y sociología. Ajá. ¿Y qué se puede hacer? Porque al final son personas que están aquí, ¿y qué solución podríamos encontrar? A ver, yo la solución absoluta no la tengo, pero sí que hay que tener en cuenta que son personas que viven en España, ya sea su situación regular o no, por lo tanto hay que darle salida y una gestión humana. Y si es verdad que a lo mejor en ese espacio pues no estaban seguros o no estaban en las condiciones de habitabilidad precisas, ¿no?, para la vida, pero lo que no se puede es abandonar a su suerte. O sea, en España hay recursos, pienso yo, desde mi punto de vista, ya sea viviendas vacías. No tiene por qué ser, no pensemos, sino, por ejemplo, hay pueblos desocupados, hay otro tipo de recursos que quizás se pueden gestionar de una manera mejor para que no demos situaciones de este... No, o sea, combinar la España vaciada y la migración podría ser a lo mejor una fórmula que se podría trabajar. Yo pienso personalmente que sí, pero claro, esto es a un nivel superior, ¿sabes? O sea, yo pienso que de verdad, si son personas que están aquí, de la forma que hayan accedido a España, deberíamos de darle salida de una forma digna. O sea, no tratarla, pues bueno, ahora te quito de aquí, te mando... estoy hablando, no sé exactamente el caso, pero te mando a un sitio tal 2 meses, luego no sé. No, son personas y deberían de ser tratadas como tal. Tú me decías que al final es una problemática real y hay que dar soluciones reales. Reales, soluciones reales, no parches. Muchísimas gracias. Muy bien, Tony, pues muy interesante. Vamos a trasladarlo también aquí a la, pues aquí, a la mesa, una ¿no? Cosa que comentabais, aquí teníamos tanto a Marta como a Mireia hablando de 2 alcaldes, bueno, hablando del alcalde Albiol, con el que tengo, pues bueno, me encuentro bastante, porque yo también trabajo mucho en Badalona, haciendo muchísima cosa, bueno, muchísimo proyecto social, y siempre está presente. Entonces, lo que decía Mireia es cierto, es un alcalde que está en todas partes. Es muy alcalde. Es muy, muy querido. Es muy alcalde, como si fuera el alcalde de un pueblo pequeño, siendo de una ciudad de más de 300.000 habitantes. Y luego, por otra parte, se hablaba también del primer alcalde que solicitó lo de la multirreincidencia, fue un alcalde de Barcelona, previo a Colau, fue el alcalde Hereu, actualmente ministro, que estuvo en Madrid intentando que se solucionara ese problema que sigue coleando después de tantísimos años. Lo que estábamos comentando es que se dé, en este caso, aunque Albiol sea un alcalde muy querido, da prioridad al control de extranjería antes que bueno, pues Correctísimo. A echar a la gente a la calle en pleno invierno. No sé. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar también de suelo y de vivienda. Y otra cosita antes. Radio Nacional de España, la radio por delante.
Carlos Corpo, arigato. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, ministro de Economía, por su presencia y sus reflexiones en voz alta. A vosotros. Que tenga usted muy buen día. Esther Muñoz de la Iglesia, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a la radio pública. Muchísimas gracias por invitarme. La suya. La de todos. Francesca Albanesi, buenos días, buongiorno. Buenos días y muchas gracias. Así suenan las mañanas de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas. Pepe, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. De lunes a viernes a las 6, las 5 en Canarias. Dar las gracias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano. Y así, en mitad de la tertulia, antes de seguir charlando sobre otros asuntos, vamos a hacer una pausa chiquitita para conectar con nuestro compañero Dani Andrés, porque esta tarde los deportistas españoles están de celebración. Hoy se celebra la gala del Comité Olímpico Español. Dani, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo va la cosa? Estás con invitado de lujo por allí, ¿no? Estamos con invitado de lujo, sí. Estamos a unas horas de que los deportistas españoles pasen por este hall de la sede del COE. Se están dando los últimos preparativos y por esa razón hemos querido estar con Alejandro Blanco, presidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabamos el año y es el momento de hacer balance del deporte español. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, acabamos el año, es el momento de disfrutar de todo lo conseguido de este año porque ha sido maravilloso. No solo los triunfos de las deportistas consolidados, sino que ha venido una generación de deportistas jóvenes extraordinaria y a la vez que hoy es un día de alegría, de recordar a todos aquellos que han triunfado y a los que los han hecho triunfar, las familias, los entrenadores, los clubes, las federaciones, el entorno, los medios de comunicación, también de compromiso para que el futuro sea mejor. Entonces hoy se juntan las dos cosas y es un día especial, sin ninguna duda. Al final todos somos importantes en esto. Entre los premiados hoy destacan María Pérez y Marc Márquez. Han hecho 2 temporadas históricas los dos, cada uno en su disciplina. Bueno, es que todos los premiados son extraordinarios, pero claro, hablar de Mari ahora mismo es la mejor marchadora de la historia. Y hablar de Marc y sobre todo la pelea competitiva con su hermano, eso no ha ocurrido nunca. Yo creo que son 2 deportistas que definen perfectamente toda la historia del deporte español, el ADN de los deportistas, la competitividad, cómo técnica y tácticamente son extraordinarios, la resistencia, en fin, es que estaríamos hablando todo el tiempo de ello, o sea... Además, en el caso de María Pérez es casi más necesario todavía, por eso estar en un deporte como es la marcha algo más minoritario, además ser mujer con la brecha de género que tiene el deporte. Bueno, María hoy es la referencia mundial, no de la marcha, del atletismo, ¿no? Creo que es una deportista extraordinaria, es una grandísima persona, hay que escucharla y creo que sin ninguna duda marca un antes y un después en el atletismo mundial. Es una luchadora, está luchando por su especialidad, que no cambien las distancias, que el tema mixto no se elimine de los Juegos Olímpicos. Yo creo que reúne todas las condiciones para ser una deportista 10, ¿no? Sin duda. Hablábamos de esa brecha de género. De cara al futuro, ¿cuáles son las asignaturas pendientes? Bueno, yo creo que hace muy poquito tiempo hemos celebrado aquí una reunión con el presidente del gobierno, cambiar el modelo, adecuarlo a la actualidad de la España real, y también cómo se está llevando el deporte en otros países, porque están cambiando las formas de entrenar y la forma de practicar el deporte, y ser conscientes de que esos cambios los tenemos que implantar cuanto antes y seguir manteniendo una estabilidad y una unión, que es lo que hace que los triunfos sigan saliendo año tras año, compitiendo con deportistas de otros países que nos multiplican por 10 los presupuestos, ¿no? Pero creo que la idiosincrasia del deporte español está ahí. Hay un dato que daba el otro día el presidente muy importante, que el 40% de las noticias, de las buenas noticias de España, las da el deporte en el mundo, ante todos los países, y yo creo que esa marca España, marca deporte, la tenemos que potenciar y extenderla más allá de las pistas, que es una obsesión que tengo. El deporte tiene que llegar a todos los ministerios y hay que tratarlo como un todo porque afecta a la vida de un país. La próxima cita, ya pensando en 2026, serán los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. ¿Qué podemos esperar de esta cita? Bueno, primero hasta el día 16 de enero tenemos que esperar a ver qué gente se clasifica.
luego ver en qué forma llega. Nosotros no somos una gran potencia en deportes de invierno, pero sí es cierto que cada día hay más deportistas y con más posibilidades. Es decir, en lo que antes, por ejemplo, en las parejas en patinaje era una, ya hay dos que se han clasificado, una de ellas quedó tercera en el preolímpico, campeón del mundo universitario, la otra pareja es sexta en el mundial. Es decir, estamos teniendo en snow, en todas estas especialidades, a gente muy buena que hay que darle tiempo a las 3 federaciones, en montaña con Oriol y Ana somos los primeros del mundo. Yo creo que esas 3 federaciones, las 3 están trabajando de una forma extraordinaria, darles tiempo, no agobiarles y que los deportistas compiten y que hagan lo que saben porque tendrán éxitos. No hay que agobiarlo, pero mójese un pronóstico. No, imposible, porque además aún no sabemos el equipo que va, entonces es imposible. Bueno, ¿y en qué forma llegan? Sabes que claro, siempre, por desgracia, aparece una lesión, como ha ocurrido, y bueno, pero yo me quedo con que están haciendo un trabajo extraordinario, que cada vez clasifican a más gente y con más opciones de medalla. Sin duda. Pues con eso nos vamos a quedar. Gracias, Daniel. Dale un abrazo a Alejandro Blanco de nuestra parte. Un abrazo de vuestra parte, seguro. Que vaya bueno, bien. Gracias, Dani. Seguimos con la tertulia. Vamos a hablar de otro tema. He empezado citando al filósofo Byung-Chul Han, hablando de esa revolución que propone de quedarse en casa, estar en casa frente al ruido, frente al jaleo que hay en esta sociedad. Pero lo de la casa es algo muy delicado. En España hay 255 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en el que se podrían construir 1.800.000 viviendas en los próximos 30 años. Pero por algún motivo no se construyen y la pregunta es, ¿mucha burocracia, no, Maribel? Muchísima burocracia, informes para cualquier trámite, lentitud de meses, y la verdad es que España, si miramos la demanda, la oferta, necesitaría construir unas 700.000 viviendas para cubrir la demanda que está disparando los precios. Por ejemplo, hablando solamente de un detallito, el plan de Boadilla del Monte, que está aquí al lado de nosotros, pues hace unos años se anuló porque faltaba un informe de impacto de género, y simplemente eso echó abajo el plan. Marta, tenemos suelo, ¿qué podemos hacer para agilizar los trámites? Bueno, mira, yo acabo de leerme un libro que recomiendo, que se llama Casas, de José Manuel López, y hace un análisis de la situación que a mí me ha dado mucho que pensar. Fijaos, no es que no se construya porque no haya suelo, como decís. No se construye porque no hay empresas capaces de construir. Después de la crisis se fueron a otros países y aquí se quedaron. Pues mira, está calculado que se podrían construir, si se pusieran todas a full en todo el suelo, con todas las facilidades y sin burocracia, unas 100.000 viviendas al año. No sirve. Entonces, en realidad, él pone el foco, y lo ponen expertos con los que he hablado, y ya digo, es un estudio riguroso. El Instituto Nacional de Estadística tiene un dato que él subraya y que a mí me gustaría que pensásemos en casa, que habla de casi 4 millones de viviendas vacías en este país, que ya sé que suena a leyenda urbana, que ya sé que suena a bulo, que ya sé que es un dato muy denostado, pero fijaos, el Instituto Nacional de Estadística subraya este dato basándose en el consumo eléctrico. O sea, hay casi 4 millones de viviendas, en concreto 3.800.000, que consumen menos electricidad que la que consume tu nevera en un año. O sea, en esas casas no vive nadie, seguro. Pero tienen dueño, Marta. ¿Vale? Claro que tienen dueño, pero hay que fomentar que esas casas sirvan para algo. Fijaos un ejemplo que pone Azpeitia, una localidad vasca, una localidad pequeña de 15.000 habitantes. Bueno, pues ya sabéis que en el País Vasco y en Navarra, digámoslo claramente, hay más dinero, y con más dinero se hacen más cosas. Allí, a quien le hace falta una casa en alquiler, en Azpeitia, se apunta a una lista en el ayuntamiento y dice: mire usted, yo necesito una casa. Y entonces tenían una lista de espera de 500 personas. Azpeitia coge, se harta y dice: bueno, como aquí tenemos vivienda vacía, que no hay manera, yo cojo y pongo un impuesto de 10 euros por metro cuadrado al que tenga las casas cerradas. ¿Qué pasa? Que en menos de un año la lista de espera había desaparecido. Estamos hablando, esto ocurrió en el 2024. O sea, que hay fórmulas, y que las casas vacías están ahí, y que en realidad construir no es la solución porque no va a llegar a tiempo, mientras que tratar de fomentar que esas casas vacías dejen de estarlas. Oye, a lo mejor hay que comprar esas casas vacías para alquiler social, a lo mejor hay que poner agencias de alquiler en cada municipio, en cada comunidad, para que la gente no tenga miedo a alquilar. A ver, Mireia, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues el tema de la vivienda yo en mi caso lo veo muy claro, porque el problema es realmente jurídico y la respuesta es también jurídica. Aquí lo que estamos hablando es del suelo urbanizable. Aquí ya viene el gran tema. Una cosa es que el suelo sea urbanizable, pero que sea urbanizable, la palabra urbanizable
no significa que se pueda realmente urbanizar. Me explico. Para que un suelo realmente podamos construir, o sea, empezar a poner el tocho, para que nos entendamos, ha de ser un suelo finalista. Aquí viene el gran tema. Entonces, del suelo urbanizable es cuando se tienen que empezar a hacer todos los pedidos que se llega a poder tardar pues entre 15 y 20 años para que sea declarado suelo finalista, que es cuando realmente podemos construir. ¿Qué es lo que pasa? Y porque os digo, el problema es jurídico y la respuesta es jurídica. Porque para que realmente pase de urbanizable a finalista en un tiempo breve, que es lo que se debería, ha de cambiar la ley del suelo. Precisamente es por la reforma de la ley del suelo que hay esta grandísima burocracia, o yo en mi caso ya hace muchos años que le llamo burocracia, porque es que, está bien eso. Es que es lo que es burocracia, y esta lentitud administrativa, porque es que lo que hacen es un número excesivo de informes, estamos hablando de hasta 700 informes para que el suelo pase de urbanizable a finalista. Entonces la palabra esta finalista, la mayoría de seres humanos no la saben, y por eso también muchos nos perdemos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, pues no. Oiga, afortunadamente en España tenemos esta gran cantidad de suelo, tenemos el suelo disponible para edificar y tenemos el potencial de que sea habitacional. Hagamos la reforma de la ley del suelo de una vez y que esto no sea un culo de botella. A ver si te hacen caso, Mireia. Ojalá. Vamos a ver qué le cuenta la gente a Tony. Tony, ¿cómo ve la gente este asunto? ¿Qué te dicen? Bueno, pues al final con lo de la vivienda aquí hemos topado con un tema capital. 250 millones de metros cuadrados potenciales para urbanizar y no se construye, falta vivienda. ¿Qué está pasando? Yo considero que no es tanto el hecho de que falte vivienda, sino que está mal distribuida. Si se construyen más viviendas y no se limita la adquisición a los grandes propietarios, vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Y de qué manera se podría hacer entonces? O sea, ¿hay que limitar los grandes tenedores o los grandes fondos buitres o incluso también aquellos grandes capitales extranjeros que vienen, compran y no las habitan, simplemente porque las tienen para alquiler turístico? La especulación creo que no debería importar de quién es el propietario, no debería permitirse tener más de un número de viviendas y sobre todo no se puede tener esa vivienda cerrada y especulando con el mercado. Ajá. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el gran tenedor, por ejemplo, podría ser alguien a partir de unas 10 viviendas, un número X de viviendas, pero no tiene nada que ver esa persona, que a lo mejor es por cuestiones de herencia o familia, y esos fondos que tienen miles de viviendas. Entonces, ¿ahí tendría que haber una diferencia o cómo se puede gestionar eso? Sí, lógicamente no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero igualmente esos grandes tenedores también deberían tener un tipo de regulación sobre sus bienes. Y las viviendas, evidentemente, puestas a disposición de ser alquiladas para personas para vivir con vivienda habitual. Sí, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias. Pues todo lo que la gente opina. Hay que hablar también de que no todas las ciudades se pueden ampliar igualmente. Exacto. Hay ciudades como Barcelona, exacto, que está rodeada por dos ríos, el Mediterráneo, claro, en fin, la montaña. Claro, pero aún así, afortunadamente, o sea, cuando miramos el suelo español, no es desde un punto desde, por ejemplo, Barcelona, no. Lo que tenemos que mirar para hacerlo es desde todo el territorio español, y para que tengamos una idea es que tenemos las poblaciones de Toledo y de Almería con suelos sin demanda, y ahí sí que se podría hacer, y no hay nadie que lo demande para poder que sea finalista y hacerlo rápidamente. Es que ahora mismo sí que hay vivienda, por ejemplo, de uso turístico. Hombre, son 500.000. Es que son 500.000 de viviendas de uso turístico. Porque claro, hay muchísimas es que ahora mismo Europa está diciendo para invertir, que va a generar un marco común para toda Europa para tratar de pelear contra esto, porque efectivamente podemos morir de éxito. Es que Marta, está muy bien que haya Ella, turismo, pero... Los datos son que hace falta 700.000 viviendas y hay 500.000 turísticas. Ya estamos muriendo de éxito. Claro. Por es que no son ni las viviendas mayas. Es que tiene que ser vivienda para nosotros, para las personas de aquí. Claro. Es que es gracioso cómo se montan determinadas campañas y determinados relatos políticos contra la inmigración y sin embargo resulta que el turismo que se está comiendo las ciudades, que está generando un problema de vivienda, que está disparando a la extrema derecha, no es un tema al que le metamos mano. Y de ahí no hablamos de que la gente viene y unos se comen, digamos, la vivienda de otros. Nivel. Ese tema ahí ya no la nos metemos turismofobia. porque Vamos. hablamos de que viene dinero, ¿no? Vamos a decirle adiós a Tony Cano, que le hemos dejado. Tony,
muchas gracias. Y Tony, eres el mejor, sigue por ahí. Gracias, Tony. No somos ingratos contigo. Está claro que hace falta construir vivienda, hace falta suelo público y hace falta otra cosa de la que no hemos hablado, trabajadores en el sector de la construcción. También. Hay empresas que se ven agobiadas porque no tienen trabajadores, ya no hay oficios. Falta muchos oficios en el mundo de la construcción. Muchísimas gracias. Qué placer, a chicas. las tres. Gracias, como siempre. Marta, Mireia, y nada, hasta la próxima. Adiós.